Bueno. A ver, déjame comparto pantalla en el Zoom. Ahora sí. Pues bueno, entonces, la clase pasada vimos cómo contar el flujo de un programa. Vimos algunas estructuras, ¿no? Vimos, para los que conocen programación, a lo mejor les suena esto, ¿no? El if, el else, el else if. Luego también vimos cómo usar la estructura switch case. Vimos ciclos, for, while. Y luego vimos estos comandos de continue, ¿no? Continue y break, que pues ahí pueden ser útiles, ¿no? Luego también vimos cómo manejar errores con try catch. Entonces, ahorita vamos a empezar viendo estructuras de datos. Entonces, lo primero que vamos a ver son arrays de celdas. A lo mejor lo encuentran como self arrays en inglés. Entonces, pues ahí comienza el programa, ya saben, con la matriz mágica. Declaro la variable A y le describo como función mágica. Entonces, hay una matriz mágica de 4x4. Entonces, los arreglos de celdas se declaran con corchetes. Con esos corchetes, ¿no? Lo que tienen los arreglos de celdas es que pueden mantener matrices de diferentes tamaños dentro de ellas. O sea, hasta ahorita hemos visto cómo declarar matrices, vemos que podemos hacer vectores, que podemos hacer matrices y que pues podemos hacer también matrices en 3 dimensiones, ¿no? Lo que tiene aquí, por ejemplo, aquí estoy haciendo un arreglo de celdas C y, por ejemplo, le estoy poniendo un valor de la matriz A, luego le estoy poniendo, por ejemplo, la suma de, bueno, el resultado de la suma, ¿no? Eso va a ser un vector, ¿no? De hecho, eso es un vector. Y luego, por ejemplo, tengo el producto del producto de A. Entonces, por ejemplo, este producto de A me va a dar un vector y luego el producto de ese vector me va a dar escalar. Entonces, pues aquí lo podemos correr, ¿no? Aquí. Algo así. Así es. Esto es para puras valores numéricos, ¿no? Entonces, mire, vamos a correrlo. Aquí le puse un punto de quiebra en la línea 2 para que vayamos haciéndolo poco a poco, ¿no? Ahí declaro mi matriz A, ya la hemos visto, ya la conocemos más o menos. Y luego declaro aquí mi matriz C, ¿no? Si se fijan, nomás me dice que tengo una matriz de 4x4, una de 1x4, ¿no? Una fila de 4 columnas y un valor, ¿no? Entonces, si lo queremos ver uno por uno, podemos acceder a los valores de la celda con los corchetes. Los arreglos de celdas son útiles, no los he usado tanto. Ahorita que vamos a ver estructuras, eso sí lo uso más. Sí me ha tocado más usarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba está pues, la matriz, ¿no? Accedí aquí al primer elemento de la celda. Aquí, por ejemplo, accedí al resultado de la suma. Ya saben, ¿no? Nos da puros 34. Y luego al tercer elemento, pues me da ahí un numerote, ¿no? Que creo que este es el resultado de hacer 16 factorial, si no me equivoco. Mira, vamos a ver qué es la función prod. Producto de los elementos. Es el producto
producto de los elementos de un vector X. Si X es una matriz, ese es un vector de fila con los productos de cada columna, ¿no? Entonces multiplica cada elemento entre sí. Entonces creo que como la matriz de alguna forma cuenta de 1 hasta 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se fijan, están todos los números. Entonces cuando crean estos multiplica dice que primero. Algo así. Entonces, aquí continuando. Aquí, por ejemplo, tengo un ciclo for. Declaro aquí mi celda con este comando, cell. Aquí, por ejemplo, declaro 8 filas y una columna. Y aquí uno guardo la matriz. Por lo tanto, está vacía. Y entonces la voy llenando con matrices mágicas de diferentes tamaños. Aquí no pasa nada si la inicializas y no le das valores. Si la inicializo y no le doy valores, o sea, si aquí directo le pongo, por ejemplo, y no le doy valores. Es que nos había dicho el profe de microcontroladores que si hacemos a raíz y nada más los declaro, pero no le inicializo, a veces genera valores de basura. Sí. Pues pasa lo mismo en realidad. Por ejemplo, si yo declaro esto y quiero acceder al elemento de la matriz, a lo mejor me va a aparecer ahí algo confundido. Así que lo podemos intentar. Ahorita la acabo de inicializar, ¿no? Y está vacía la matriz, entonces pues vamos a ver qué tiene, ¿no? Aquí en la estación de trabajo, si se fijan, aquí me aparece la N y aquí está el Z, ¿no? Entonces vamos a checar qué tiene dentro. Se me hace que va a aparecer vacía. No va a aparecer con nada. Si te fijas, tiene puros brackets vacíos. Creo que MATLAB lo inicializa como vacío, como, o sea, no tiene números, no tiene ceros, no tiene nada. Entonces, pues ahí está, ¿no? Luego, por ejemplo, si entramos en el for, ahí va yendo con cada ciclo, ¿no? Y pues, por ejemplo, él está poniendo el más grande en cada iteración. Ya que terminé todos los ciclos, entonces, pues nos queda al final esta matriz, ¿no? Al principio tenemos un único valor, y luego un definición de par, 2 por 2, 3 por 3, 3 por 4. Por ejemplo, igual que con las matrices, si no inicializo, si no prealoco los valores, vamos a ver qué pasa, ¿no? Igual, lo corro igual, nomás que vamos a ver que es más rápido, ¿no? Si yo lo prealoco la memoria, ¿no? Porque si no, más tiene que ir haciendo cada vez más grande, ¿no? La celda. Entonces, al principio lo que haces es guardar los espacios de memoria. Así es. Nada seleccionado. Cuando te cuenta que estoy inicializando primero la de 1, luego en el siguiente ciclo la más grande, una de 2. Que a lo mejor no se nota, ¿no? Cuando está chiquito la celda. Pero pues es más rápido, ¿no? Si lo inicializo primero. Entonces, bueno, después vamos a ver un poco de cómo manejar caracteres. Aquí, por ejemplo, en la variable s, ahí inicializo una variable dice MATLAB, ¿no? Y lo que pide MATLAB es que yo puedo convertir estas letras a su equivalente en ASCII. Debo poner con double, lo convierto de carácter a numérico. Entonces, si se fijan, si aquí le doy al siguiente paso, aquí me imprime los caracteres en su equivalente de ASCII, ¿no? Ahí pueden buscar la tabla de ASCII y van a ver, pues, a lo mejor que el 77 es la M mayúscula, ¿no? El 65 es la mayúscula, ¿no? Y yo lo puedo regresar de numérico a carácter con char, ¿no? Entonces, si yo aquí le doy step, y me regresa MATLAB, ¿no? Excelente.
Luego, por ejemplo, aquí inicializo un vector. Vamos a ver qué es esta función de reshape, ¿no? Simplemente, un vector lo pone en las dimensiones que tú le indiques. Entonces, por ejemplo, miren, aquí inicializamos un vector de 32 a 127 y le decimos que lo modifique en 16 filas y 7 columnas. Entonces, al final de eso con los números, ¿no? Entonces, aquí doy step y ahí están los números de 32 a 127, ¿no? Y pues yo no puedo convertir esto a caracteres, ¿no? Ahí están todos los números, si se fijan. Real que 16 en 6 cosas son los 127. ¿Cómo? Ahora que ahí te convirtió en. Creaste un arreglo y lo redimensionaste, pero cuando podrías redimensionarlo, tu arreglo tiene 110 datos y tú lo redimensionas, pero digamos que en eso solo te caben en 90. ¿Se podría o podría? ¿Podemos intentarlo? A ver, por ejemplo, yo inicializo un vector y dices que yo tenga, por ejemplo, nomás 90 elementos, ¿no? Que vaya de 32 a 122, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita 16 por 6, ¿cuánto nos da? 96, ¿no? Y de 32 a 127, ¿cuántos elementos hay? 96, ¿verdad? Se me hace que lo que va a pasar, Pam, es que los que sobran aquí lo va a poner como 0. Si tuviera un arreglo más grande y lo redimensionamos más chiquito, creo que ahí sí marca error. Ahí sí marca error. Lo intentamos, ¿no, Pam? Mira, déjame, quito los breakpoints que tenía ahí arriba y pongo uno de nuevo aquí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está más chico el vector. Vamos a ver qué pasa. Ah, mira, sí marco error, Pam. ¿Qué nos dice error? Sí, to reshape the number of elements was not changed. Se me hace que es porque. Bueno, sí, creo que porque no así. Nomás para estar seguros, déjame limpio el espacio de trabajo. Voy a poner clear all y lo voy a correr de nuevo. Nomás para ver si no era de algo anterior. Sí, ese es el. Entonces el tamaño que tiene que coincidir, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguirle. Luego, por ejemplo, yo puedo concatenar cadenas de caracteres. Aquí, por ejemplo, llego hasta este punto y entonces voy a concatenar lo que vale S con separación, ¿no? Entonces, esto va a decir que H es igual a el mejor curso más largo. Luego también, si se fijan, aquí convertí unas cadenas de caracteres F más 128. Ahí me metí unos caracteres raros, ¿no? Que eso creo que corresponde a los valores de ASCII que son como avanzados, ¿no? Entonces ahí me imprime unas cosas ahí medio extrañas. Si se fijan, ¿no? Pásenle, pásenle. César, Arturo. Ese, si se acuerdan, es lo que habíamos declarado antes que se llama mandar. Entre comillas. Entonces, es un papel o caracteres. Entonces, ahora, voy a usar lo mismo, pero concatenado en filas. Voy a hacer una fila que diga mejor.b y otra fila que diga mandando. Y si fijan aquí arriba, concatenamos esta columna, por ejemplo. No sé si se puede hacer esto. Se puede concatenar como de
forma vertical, ¿no? Entonces, lo intenta, pero si se fijan falló entró esto es esto, pero falló, entonces no puedo condenar por columnas, no, por filas, no puedo condenar por filas. Para eso utilizo la función chart. Entonces, por ejemplo, si intento esto, ahí sí me lo condena por filas. Ok, luego también, por ejemplo, puedo hacer un arreglo de celdas y cuando caracteres. Entonces, pues por ejemplo lo intento, ¿no? Lo intentamos, ahí me regresa cada una de las celdas, ¿no? Y ahí tienen los caracteres que yo le puse. Luego, por ejemplo, esto lo puedo convertir. Esta función, vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? A ver. Ok, aquí la variable S, si recordarán, tenía las dos filas, tenía aquí el mejor curso de ella y yo acá el valor. Y entonces aquí esta función lo que hace es me convierte esa matriz, me convierte a un bolsa vector, lo convierte a una celda. Hay diferentes formas de lo que se puede convertir. Y luego, por ejemplo, esto lo puedo convertir a una cadena de caracteres. Por ejemplo, doy el siguiente paso y ahí me lo convierte, ¿no? Por ejemplo. Más o menos, ¿no? Yo te la sabes hacer. ¿Es la S lo que trae la T? La S, aquí la declaración. La de ella. Sí. La que está allá. ¿Esta es? Es una S minúscula. Arriba la declaramos como MATLAB, mira. Ahí en la línea 25. Línea 25, sí. Pusiste H igual a eso, ¿no? H igual a esto, sí. O sea, si yo uso la H, ahora ya se llaman el mejor curso de MATLAB. Así es. Es correcto, Vic. Y luego lo puedo seguir concatenando cosas, ¿no? Por ejemplo. Pero usando la misma variable. Sí, por ejemplo, le puedo poner H y luego le puedo pegar otra cosa. Y entonces dirá el mejor curso de MATLAB más lo que le pusiste. Más lo que le pongas. Y ¿qué más? Ahora, por ejemplo, están las estructuras de datos, ¿no? Esto sí, pues igual, MATLAB dice que es como una especie de matriz, pero que puedes almacenar diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, aquí yo inicializo mi variable S y le pongo un espacio que es reservado para nombre. Luego le pongo mi nombre. Aquí, por ejemplo, le pongo aquí un score y le pongo un número. O la conversión de calificación a letra. Y le pongo el carácter. Entonces, pues por ejemplo, los declaro y luego le puedo poner otra fila, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner S2 y le puedo poner otro nombre, y le puedo poner otro score y le puedo poner otro grado. Entonces ahí se va haciendo como una matriz. Si se fijan. Ahorita la checamos, mira. Luego, otra forma de ingresar los valores es con el comando struct. Yo le puedo poner el nombre del campo y el valor que le voy a poner al campo, ¿no? Otra vez el nombre del campo y el valor que le voy a poner. El valor del campo y su valor. Entonces, pues hay dos formas de hacerlo. Entonces, podemos ver qué hay, ¿no? Si yo aquí me pongo en la estación de trabajo, si se fijan, ahí me aparece que
significa que aparece nombre, el score y el grado. Creo que lo aparece para cada. Ahí puedes ir creando variables dentro de la estructura. Sí, puede ser, por ejemplo, de una estructura dentro de una estructura. Porque le pusiste solamente la S y te parecen 2, pero va a tener más espacio. Sí, así es. Por ejemplo, a veces lo que hago es, tengo una estructura y luego lo voy a hacer como carpeta. Entonces, por ejemplo, en una estructura como otra estructura. Se puede hacer. Entonces, pues ya se me genera, puede ser bastante útil, ¿no? Pueden organizar ahí todas sus variables. Si tienen un problema grande, pues se le ponen la estructura. Eso nada más es una variable, ¿cómo se dice? ¿De qué tipo? Pues es de hecho, o sea, es un espacio de la memoria que alberga diferentes tipos de variables. O sea, por ejemplo, aquí yo tengo una cadena de caracteres, aquí yo tengo un dado numérico, de tipo tabú, aquí tengo otra cadena de caracteres. Luego, por ejemplo, un poco de celdas también, ¿no? O sea, es una variable que tiene. Haz lo que quieras ahí. Y te lo Tiene de pongo. todo. Así es, así es. Entonces, aquí viéndolo en la interfaz de MATLAB, yo le pongo, por ejemplo, ese punto score y aquí me regresa los valores. Si se fijan, aquí me lo regresa por separado. Me pone como 3 respuestas por separado, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo encapsulo ese punto score dentro de una matriz, dentro de un vector, entonces me crea un vector con los valores que yo tengo. Entonces, miren, por ejemplo, le doy step y me crea mi vector, ¿no? Con los scores. O también, por ejemplo, puedo hacer una celda, ¿no? Si así lo deseo, con los nombres, ¿no? Bueno, ¿entiendo esto ahorita? ¿Todo bien? ¿Pero los nombres tienen que ser muy llaves o también son conceptos? ¿Qué puedes hacer? ¿Eso? Ajá. Por ejemplo, lo puedo hacer con corchetes, pero entonces me crearía una sola oración. O sea, me pondría el Plum, Tony Miller y Jerry García. O sea, me lo concatenaría, ¿no? Pero aquí, si lo pongo con corchetes, lo mandaría por separado. Por eso por ser por separado, sin problemas. Entonces, bueno, estas son algunas estructuras de datos que son útiles, ¿no? Entonces, ahorita vamos a cerrar la semana con funciones. Entonces, fíjense porque se va a poner intenso. Miren, vamos a empezar viendo esta función, para ver un poquito cómo está la estructura de la función, ¿no? Entonces, la selecciono, control D, y me aparece esa función, ¿no? Es una función de MATLAB para ver el rango de la matriz, ¿no? Entonces, por lo general, ¿cómo funciona? Yo le doy una función arriba, poniendo la palabra clave de function, ¿no? Le pongo función, y luego si yo quiero que regrese algún valor, le pongo el nombre de la variable que yo quiero que regrese. En este caso, por ejemplo, regresa la variable R. Aquí, por ejemplo, yo le digo que esto es igual al nombre de la función. Aquí está el rango, ¿no? Y en el paréntesis está la variable de entrada, que en este caso tiene dos, ¿no? Tiene una variable A, que puede ser la matriz, y una variable de tono, ¿no? Luego aquí, por ejemplo, viene una descripción. Dice que es la matriz, y luego dice, por ejemplo, qué significa A, qué significa no. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, es una matriz y tú piensas qué significa, ¿no? Entonces, aquí le pongo bastante. Y hasta abajo, pues viene ya lo que es la función, ¿no? Ahí están todas las operaciones. Entonces, pues dentro de una función, por ejemplo, yo puedo llamar a más funciones, ¿no? Luego, por ejemplo, algo que ayuda mucho a las funciones es esta variable. Esto sirve para saber cuántos argumentos yo le pasé al programa. Por ejemplo, si yo le pasé 2 argumentos, bueno, aquí lo que checa es, si yo le pasé un argumento, entonces hace esto.
Si te paso más argumentos, entonces haces esto otro. Entonces es ahí como una forma un poco inteligente en la que puedes dividir tu lógica, ¿no? De programa. Ahí para los que están en Zoom, ahorita que se cierre, les mando otra liga. Ok, ¿cómo van hasta ahorita? ¿Todo bien? Esto es más para que vean la estructura, ¿no? Ok, entonces... Dime, Vic. ¿cómo sabes cuántos argumentos están pasando? Es como en otros lenguajes. Sí, o sea, por ejemplo, cuando yo llamo la función rank, le pongo el paréntesis y luego le pongo algunos argumentos, ¿no? Si yo, por ejemplo, no le pongo una variable a, entonces la cuenta que tiene un argumento de tránsito. Si le pongo más cosas, pero contarlo. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de funciones. Entonces vamos a ir viendo cada una. A lo mejor una que otra ya nos hemos encontrado, pero vamos a ir repasando, ¿no? Le vamos a ir poniendo nombres a lo que ya hemos visto. No sé si recuerdan de la clase donde vimos animaciones, que usamos arroba. Estas son funciones anónimas. Entonces, yo creo que una función anónima, por ejemplo, esta arroba va a ser sustituido por lo que yo igual, en este caso, SQR. Entonces, SQR, yo lo voy a llamar, entre paréntesis voy a poner la variable X, y entonces van a encontrar esa función. En este caso, pues más X al cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo que A es igual a SQR de X, ¿no? Y entonces es igual a 5. Aquí estoy dando 5 al cuadrado, ¿no? A 25. ¿no? Entonces, estos tipos de funciones son funciones pequeñas que yo las puedo poner dentro de un código para hacer cosas simples, yo puedo llamar la función de forma fácil, ¿no? Ya saben, esto también lo puse para graficar, para lo que utilice, ¿no? Pero pues por lo general es una sola línea, ¿no? de código. Entonces, pues vamos a probarlo, ¿no? Ok. Excelente. Entonces, ahí declaro mi función. Si se fijan, aquí me dice que yo creé un indicador de función, un function handler. Entonces yo lo puedo llamar y pues hace lo que yo lo programé, ¿no? Ok. Luego, por ejemplo, aparte de las funciones anónimas, ya si creamos un archivo que dice function y todo el rollo, entonces vamos a encontrar las funciones primarias y con sus funciones. Por ejemplo, si abre la función rank, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Yo la abro y, por ejemplo, esta es una función primaria, ¿no? ¿Qué significa? Que yo la puedo llamar pues, desde cualquier otro lugar. Yo puedo tener un programa y puedo llamar la función. Luego, por ejemplo, la función magic, si yo entro, igual, esta es una función primaria y la subfunción, si se fijan aquí está abajo, aquí está otra función y se llama así, ¿no? Order magic square. Si tratan de llamarla desde afuera o desde la línea de comandos, les va a decir que no existe esa función. Esa función solo existe dentro de este programa. Porque es utilizada para la misma función. Así es. Solo la puedo utilizar cuando tu función. Hazte cuenta, lo pueden usar si quieren. Es como la función privada, pero si quieren ponerle más líneas de código. Si lo quieren ver así. O sea, solo existe ahí dentro de mi programa. Por ejemplo, si yo trato de ver qué tiene esta función de order magic, si yo la selecciono y le pongo control D, me va a decir que no existe esa función, ¿no? Entonces, pues solo lo puedo extender desde dentro de la función. Ok, ¿cómo van? ¿Van bien? Ok, bien.
Ahora vamos a ver las funciones privadas. En el sitio que les mandé hay unas carpetas. Si se fijan, hay una carpeta que se llama private, ¿no? Entonces, de aquí del lado izquierdo, en su directorio, aquí va a haber una carpeta que se llama private, ¿no? Y dentro de aquí hay diferentes funciones. Estas funciones solo las puedo llamar desde la carpeta que contiene esa carpeta. O sea, por ejemplo, solo esas funciones que yo tengo aquí afuera, en esa carpeta, solo puedo llamar a esa carpeta de private. Si yo tengo una función en otro lado, no lo puedo llamar a esa función. No la puedo hacer desde aquí. O sea, en otra carpeta. Sí, o sea, por ejemplo, si yo me meto a, no sé, por ejemplo, a la carpeta esta de teoría de control, ¿no? Y digamos que yo aquí tengo algunas funciones y quiero acceder a las funciones que yo tenía en la carpeta de private, vamos a poner ok. Entonces, antes de continuar, una cosa importante es, aquí por ejemplo, aquí está la carpeta clase mandar. Si yo quiero, que MATLAB, digamos que yo aquí en clase MATLAB tengo muchas carpetas dentro. Como es el caso, ¿no? Tengo muchas carpetas. Entonces, digamos que en alguna de estas carpetas yo tengo funciones. Si yo quiero acceder a estas funciones dentro de estos códigos, entonces lo que tengo que hacer es agregarlo a la ruta de búsqueda de mandato. Eso lo pueden hacer, una es darle clic derecho aquí a la carpeta y, bueno, en este caso les va a aparecer Add to Path, una opción, ¿no? Que dice Add to Path. Y luego pueden ponerle Selected Folders en Subfolders. Entonces ahí lo que va a hacer es, todas las carpetas que tengo, todas las funciones las va a agregar ahí a la ruta de búsqueda. Entonces ahora yo voy a poner el nombre de la función y ya te lo ejecuta. Y la segunda opción es que yo haga esto desde Home, aquí en SetPath. Puedo aquí agregar un folder o agregar un folder con sus subcarpetas, ¿no? Ahí, por ejemplo, puedo explorar y puedo escoger yo la carpeta que quiera agregar, ¿no? A la ruta de búsqueda. Ok. Bueno. Entonces, pues por lo pronto vamos a ejecutar aquí esta función privada. Ahora, un detalle es las carpetas que se llaman private, no las puedo agregar a la ruta de búsqueda. O sea, por ejemplo, si yo hago ese paso que les dije, clic derecho y agregar path, va a agregar todas menos la carpeta de private. Esa es privada, no se lo toca matar. Pero ¿es porque se llama private o es porque existe una propiedad? Es porque se llama private. De hecho, se hace aplicar que las que ya están agregadas a la ruta están como en color negro, como si estuviera sentado. Y los que no están en la ruta están como color gris. ¿No? Ok, entonces, por ejemplo, si yo ejecuto aquí la función findMe, entonces, pues me dice aquí que encontré la función privada, ¿no? Pero por ejemplo, si yo en la terminal le pongo find me, bueno, sorry, si le ponen find me, ahí sí jaló, ¿no? Chale. Bueno, el punto es, si te sale, abre carpeta y trata de buscar esa función y pues no va a salir. Ok. Luego, por ejemplo, aquí esta función de parent. Si se fijan, tengo una función. Aquí, por ejemplo, puse una función dentro de una función. Entonces, pues por ejemplo, si yo quiero, si yo quiero
veces, pues también lo puedo poner aquí dentro de la función, ¿no? Son diferentes formas en las que se puede hacer, ¿no? Ya cerró la sesión. Ahí voy. ¿Cómo es eso? ¿No te funcionó, Pam? Ahí voy. ¿No te funcionó con la terminal? Si no, dificultades del programa. ¿Y te funciona el recurso? Así es. A ver, vamos de nuevo aquí a compartir la liga. Ya está, excelente. Y me regreso a MATLAB, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que se pueden hacer funciones alineadas, ¿no? Yo aquí puedo poner función y puedo llamar a esa función antes de la función, después de la función. Y luego, por ejemplo, esa función anidada, creo que NestedFX. Si se fijan, eso no lo puedo acceder, ¿no? Desde fuera. También no lo puedo acceder desde dentro de la función. Es como la función, como la subfunción, ¿no? Que es muy parecido. Entonces, ok. Por ejemplo, MATLAB puede tener a una función predefinida. Por ejemplo, esta función var es para que yo grafique gráficos de barras. Yo, por ejemplo, puedo sobreescribir lo que tiene ese código para que mi programa busque mi programa y no el que tiene MATLAB predefinido. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, aquí primero declaramos una variable que es un vector con números aleatorios. Y implica pues números aleatorios. Y eso primero lo grafico con la función de MATLAB. Entonces, pues, si quieren, vemos cómo se ve eso primero, ¿no? Ahí me voy a graficar mis números aleatorios. Entonces, vamos a ver cómo sobreescribir esa función. Bueno, sobrecargarla, ¿no? Porque se MATLAB. Entonces, lo que se hace es declarar una clase, se llama. Vamos a ver qué tiene este archivo, ¿no? MyData. Si se fijan, aquí define una clase. Entonces, esa clase tiene propiedades. En este caso, pues nomás es algo que se llama data. Y luego, mi clase pues tiene diferentes métodos. Los métodos de funciones. Finalmente, tengo una función para inicializar mi clase. Aquí, por ejemplo, si se fijan, esta función se llama MyData, igual que la clase. Y entonces recibe un dato y lo regresa un objeto, ¿no? Entonces, lo único que hace es, si tengo algún elemento de entrada, si llamé a esa función con datos dentro, entonces va a regresar un objeto, ¿no? El object.data. O sea, esta variable de data yo la puedo acceder aquí desde el código. Si se fijan aquí, object.data es una estructura. No, más o menos. Y vamos a ver qué hacer. Le vamos a poner ahí un punto de quiebre. Aquí en la línea 7 de todo. Ok. Vamos a regresar a nuestra función principal. Y entonces voy a ejecutar esta línea de código, ¿no? Si se fijan, llamo la función esta de MyData. Y entonces, pues voy a checar si tengo algún argumento de entrada. ¿No? Entonces,
pues ahí ejecuta la línea. Y entonces, esta variable que regrese, object, le va a hacer el trabajo de la estructura. Object.data es igual a lo que yo ingresé, ¿no? Entonces lo que hace eso es que ahora mi clase va a mantener esos datos que yo le puse de entrada, algo así. Poco a poco vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? De esto. Ok. Entonces, si se fijan, podemos saber que tiene MD, ¿no? MD, ahí me aparece en mi estación, y luego, si se fijan, es un objeto de tipo metadata. Entonces tiene el nombre de la clase. Y si checo lo que tiene, ahí creo que está cargando. Si checo lo que tiene, entonces aquí vemos la propiedad que tenía, ¿no? El data. Y pues dentro de data, pues ahí está mi vector, ¿no? Ahí tengo ahí mi arreglo de valores aleatorios, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿para qué sirve todo este show? Aquí mismo en mi clase tenía otra función que se llama var. Entonces, cuando a var yo le pase un objeto del tipo metadata, va a ejecutar esta función. ¿Ok? Entonces, pues aquí lo que hace es, pues ejecutar los datos en la hora de y luego los grafica con un color. Y luego le ponemos un color. Entonces, si se fijan, aquí estoy llamando a la función var exactamente como dice el arriba, pero ahora estoy pasando el objeto. Entonces lo que va a hacer eso, aquí por aquí voy a poner esto de este lado y voy a poner esto de este lado. Chetos, me hubieran dicho. Aquí estoy hablando y no me están escuchando. No manches. Miren, para los que están en Zoom, estábamos viendo cómo sobreescribir una función. Entonces, miren, para los que están aquí presencial, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se fijan, a lo mejor no es presencial, pero aquí se quedó la lista como una línea roja. Y aquí se quedó así. Entonces, si se fijan, ya sobreescribimos la función. Quisiera que lo pusiéramos, ¿no? Chetos, para los que están en Zoom, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Más o menos? Hay dos personas, ¿no? Antonio, no, solo ellos de aquí, ¿verdad? Entonces no pasa nada. No me agüito entonces. Otra forma de llamar a la función es, si yo le llamo md.var. ¿No? Entonces, este es el objeto de la clase y estoy llamando a la función var. Con md, lo que hiciste fue guardar todo lo que hizo la función metadata en la variable md y ya después lo utilizas. Sí, o sea, si se fijan, cuando yo hago una clase, lo que necesito básico es primero ponerle, a ver, déjame, abro la clase, perdón. Cuando voy a iniciar una clase, lo importante es, pues primero decirle que es una clase, ¿no? Clase y luego le pone el nombre, ¿no? Luego iniciar sus propiedades y luego le pone un método que inicie esa clase. Que en este caso, pues nomás estoy recibiendo los datos y los estoy guardando en el documento. Más o menos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo la clase pasada habíamos dicho que no podíamos comparar si una matriz era una matriz? Pues ahí, así se puede. Con sobrecarga de operadores. Entonces yo le puedo decir a un operador, por ejemplo, de suma o de menor que haga lo que yo quiero que haga. O sea, que una operación, yo diga lo que quiero que haga. Entonces, por ejemplo, aquí inicializo un arreglo.
que va de 0 a 10. Y primero sumo 0 de forma normal, ¿no? Primero lo sumo. Y pues la suma, pues ya saben cómo funciona, ¿no? Va elemento por elemento y va sumando cada elemento de la regla. Luego, por ejemplo, si yo lo comparo, vimos que me regresaba un vector. Iba comparando elemento por elemento y me regresaba un vector de unos o ceros. Entonces ahí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, todos son iguales, menos el último, creo. Ah, no, miren, por ejemplo, aquí estamos comparando si este arreglo es menor a este, ¿no? En este caso, pues sí, ¿no? O sea, todos van a ser mayores que este. Entonces lo puedo. Ok, entonces, para yo cambiar lo que da mi operador, igual, creo una clase. En este caso se llama other y, pues de nuevo, inicializo una clase, unas propiedades, model data y luego un método, ¿no? Entonces el método para inicializar la clase. Entonces, tiene el nombre de la clase, se fija, y me va a regresar un objeto de tipo objeto. Entonces, object.numeric_data es igual a lo que yo quiero. Entonces, cuando yo lo llame aquí, pues va a ejecutar esa función y va a inicializar mi clase, ¿no? Ok, entonces ahora, por ejemplo, esa clase, yo quiero sumar dos objetos. Quiero sumar dos objetos. Entonces, por ejemplo, el más, si voy aquí a la función de other, si se fijan aquí tengo una función que se llama plus. Entonces le pongo plus, objeto 1, objeto 2 y me regresa una variable tipo de. Por ejemplo, el objeto 1 lo convierte a un número, el objeto 2 lo convierte a un número y luego lo suma y significa también llama la función other. Entonces me regresa un objeto también de tipo other, ¿no? Por ejemplo, si yo ejecuto esto, va a ser algo muy similar a lo que hizo originalmente. No más que ahora está, si me regresa un objeto other con estas propiedades. Luego me voy a data y luego instalar la suma de los vectores. Luego, por ejemplo, aquí voy a crear otro vector, otro objeto B, que va a ser igual a 255 más A, ¿no? Entonces, le doy step y me crea mi otro objeto. Y ahora voy a hacer una comparación. Voy a ver si A es menor a B. Entonces, aquí en other le puse una función que se llama lt, less than. Entonces le pongo objeto 1, objeto 2 y luego ahí hace mi comparación, ¿no? Si el objeto 1 es menor al objeto 2, entonces me dice true. Si de otra forma, entonces me regresa la false. Entonces, regresando aquí a la función, si yo doy step, entonces me regresa un lógico. Entonces, fíjense, ahí comparé ya, ¿no? si los elementos eran mayores al otro. Ahora, por ejemplo, si... Pero ahí, o sea, ¿cuál es la lógica de eso? Aunque uno de los elementos sea mayor o todos sí. Todos tienen que ser mayores. Entonces, precisamente, aquí vamos a probar esto. Aquí creé otro objeto que va de menos 5 a 5, ¿no? Entonces, A iba de 0 a 10 y este va de menos 5 a 5. Se supone que todos son menores. Más o menos, ¿no? Todos están como 3, ¿no? Entonces, si yo aquí le doy me regresa A es menor a B, me dice que no, o sea, es falso, ¿no? O sea, A es mayor a B. Luego, por ejemplo, ahora estoy creando otro objeto, pero esta vez va de menos 20 a 20. Entonces, sí hay dos elementos que son más grandes, ¿no? Pero igual me va a regresar, me va a regresar 0.
O sea, todos tienen que ser más grandes, ¿no? Ok. Así es, entonces aquí me regresa el 0 falso. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Ok, excelente. Miren, por ejemplo, también me puede servir ejecutar variables globales. Yo puedo declarar una variable global grande y, por ejemplo, esta variable la puedo exceder desde funciones que yo llame. Por ejemplo, aquí la declaro y le digo que la gravedad es igual a 32, ¿no? Luego, por ejemplo, si yo entro aquí a mi función de falling, entonces, ahí se fijan, recupero esa variable global que yo declaré y entonces aquí lo utilizo, ¿no? Ahí está 32. Y pues yo puedo graficar el resultado y pues me aparece algo así, ¿no? Ok. Luego, por ejemplo, yo puedo llamar a las funciones de diferentes formas. Los argumentos, yo los puedo pasar, bueno, los argumentos que sean caracteres, los puedo pasar sin paréntesis. Pero lo que va a hacer eso es que no me va a regresar nada. O sea, va a ejecutar la función, pero si me regresaba antes, pues no me va a regresar nada. De otra forma, si yo ejecuto así, pues sí me regresa aquí los objetos. Entonces, por ejemplo, a ver. Miren, regresando aquí a la sobrecarga de operadores. Miren, por ejemplo, si buscan en MATLAB, si se fijan, hay un montón de funciones que pueden usar. Esta es la de suma, luego, por ejemplo, resta, luego usar división, muchos de cosas. Y aquí la de las funciones que pueden usar. Y bueno, una cosilla, por ejemplo, si yo aquí utilizo un operador que no he declarado en mi clase, me marca un error. Si yo, por ejemplo, le pongo A mayor a B, ahí me declara un error. Me dice que no definí la función de mayor que, si se fijan. ¿No? Más o menos. Entonces, aquí siguiendo con el programa. A ver, déjame regreso. A ver, déjame paro el programa y lo puedo ejecutar. Chale. A ver, déjame quitar todas las cosas que puse ahí antes. A ver, ahora sí, si lo corro. A ver, espérame tiempo fuera. A ver, le vamos a poner entonces aquí, ¿no? En la 49, creo. Ok. Por ejemplo, lo corro y ahí, por ejemplo, está mi leyenda. Y pues también lo puedo ejecutar de la otra forma, ¿no? Y si se fijan, pues aquí se me regresó los ok, luego también, otra forma que yo puedo llamar funciones es por las funciones eval y feval. Lo que tiene esto, por ejemplo, es yo puedo concatenar caracteres. ¿Se acuerdan cómo lo hice aquí, no? A ver, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Cómo inicialicé la función h? Si se fijan aquí le puse una variable. Entonces,
Yo mi variable la puedo cambiar con if, con algún control ahí del flujo. Y entonces cuando yo llame aquí a mi función eval, yo puedo correr diferentes funciones con base en lo que ya en el código. O sea, esto es lo que puedo cambiar y me va a hacer algo diferente. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que el valor de esta función es el tiempo de la ejecución. Pero también, por ejemplo, me puedo poner el puro nombre de la función y aparte le pongo los parámetros. ¿No? Ok. ¿Cómo van? ¿Todo bien, más o menos? Ok, miren, entonces aquí lo que estoy haciendo aquí es aquí yo inicializo aquí llevo una función. Entonces esta función lo que tiene es nomás una ecuación, ¿no? Es una ecuación y si se fijan, luego por ejemplo puedo poner si llamo otra función, le puedo poner lo que me regresa esa función. Le puedo poner como argumento. Así es, entonces, esto es para que me cuente el mínimo dentro de una ecuación. Entonces me cuenta el mínimo y luego me dice pues, cuánto es el mínimo. Hay diferentes formas en las que se puede hacer las cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la función se ve algo así. Ahí está la curva, entonces el mínimo está por aquí, ¿no? Más o menos. Entonces, ok. Por ejemplo, ahí el mínimo me dice que es, quién sabe cuánto. A ver. Creo que como le puse punto y coma, no me dijo cuánto era el mínimo. Déjame lo intento de nuevo. Ok. Por ejemplo, el mínimo es, ¿cuánto? 11.25 me dice. Y ya por último, por ejemplo, las formas preferibles de cómo programar, ¿verdad? Por ejemplo, la cosa es evitar, cuando estoy trabajando con vectores o con matrices, con MATLAB ya te permite trabajar con ese tipo de operaciones. Pues, por ejemplo, en C, si yo quiero multiplicar un vector por otro vector, lo que pongo un for para hacerlo. Me voy elemento por elemento y lo voy multiplicando. Pero pues con MATLAB ya te ayuda a hacer eso automáticamente. Entonces, puedes preferirle algo así, ¿no? Algo así y algo así. Y luego lo que decía, ¿no? También, por ejemplo, si yo uso alguna matriz, pues de preferencia colocar, o sea, decirle de cuánto va a ser mi matriz y ya puedes hacer el código que yo también saco. Pues ya, entonces pues ahora sigue de ejemplos de cómo está todo este show. Ahora gracias, así es. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Está medio pesado? Lo sé, está denso. Sí. No manches, ya los veo todos acabados. Y apenas va empezando el día. No vas a ver cómo explicar todo esto, ¿no? Ya Pablo está llorando. No manches. Pero bueno.
¿Han visto, por ejemplo, redes neuronales o machine learning? La siguiente clase vamos a ver cómo hacer un algoritmo de machine learning con todo esto. Así es. Y pues ya estuvo. Aquí voy a dejar de grabar y luego subo la grabación a YouTube para que se suscriban.